¿Qué onda, chicos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les voy a contar una historia de cómo viví mi primer día como estudiante en Alemania. ¿Pueden creerlo que ya pasaron 4 años desde que me fui a Alemania a estudiar mi maestría? Ya soy toda una señora. Pero cada que me acuerdo, a pesar de que ya pasó tanto tiempo, me da como una sensación súper fea en el estómago, me empiezo a sentir mal. Entonces decidí, bueno, les voy a contar esta historia para que pues ustedes se entretengan un rato y tal vez les pueda dejar un buen mensaje. Ahí les va. Corría el año del 2016 cuando la pequeña Joss decidió irse a Alemania a estudiar su maestría en manejo sustentable de recursos en la Universidad Técnica de Múnich. Como muchos de ustedes saben, mi novio es alemán, así es que yo básicamente me fui persiguiendo el amor. Como no me aguantaba para irme a Alemania, me fui un mes antes de que empezaran mis clases. Yo estaba súper impaciente y ese mes, chavos, no manchen, fue el mejor mes de mi vida. Me la pasé increíble, estaba emocionadísima como niña chiquita, como en juguetería. Durante ese mes no hice ningún amigo porque yo y Yannick éramos uno mismo. Quería estar con él todos los días, así es que no me interesaba hacer amigos ese mes. Y también me di cuenta de lo pésimo que era mi alemán porque no podía hacer nada. Yannick tenía que hacer todo por mí porque me daba una pena impresionante hablar con los locales. Pero bueno, a pesar de todo eso, me daba muchísima ilusión pensar en mi primer día de clases. Y ya tenía muchas ganas de conocer a todos mis compañeros. Sí me daba así como que miedito, pero de todas maneras estaba emocionada. Y luego por fin, después de un mes, llegó el día de ir a la universidad. Mi universidad hizo como un evento extraño que era como una iniciación donde básicamente solamente te enseñaban el campus para que supieras cuáles eran las actividades extracurriculares y cosas por el estilo. Todo el mes pasado me lo había pasado con Yannick, él había hecho todo por mí, yo, o sea, ni siquiera me había subido al metro sola. Y entonces cuando recién llegó ese día, me acuerdo que Yannick me fue a dejar a la estación del metro, así como un papá con su hijo en el kinder, la primera vez que vas a la escuela, y yo así de, ay, no me dejes, tengo miedo. Pero me dejó ahí solilla y pues yo fui a aventurarme a la universidad por primera vez. Estaba súper emocionada y más porque se creó un grupo de WhatsApp de mis compañeros de la maestría en donde alguien puso, hey, estoy aquí en el día de iniciación, ¿quieren pues conocernos? Alguien que esté aquí de la maestría. Y obviamente yo fui la primera en contestar y les puse I'm down, que en inglés es como yo le entro, o en español como mexicano, yo jalo. Entonces es una manera informal de decir sí, estoy dentro del plan. Y nos encontramos. Y las primeras personas que encontré ese día fue una alemana, un colombiano y un chavo que no quiero decir su nombre, que le vamos a decir Lord Voldemort en esta historia. No les voy a decir de dónde era Lord Voldemort, pero pueden saber que Voldemort era latino. Y bueno, pues al principio todo súper buena onda, la verdad nos llevamos bastante bien, todo muy tranquilo. De repente se acabó el evento y uno de los chavos sugirió que nos fuéramos a un bar a seguir platicando y conociéndonos los 4, entonces nos fuimos los 4 al bar. Y bueno, pasamos como 1 hora en el bar, la verdad todo iba muy bien. Lo que sí empecé a notar es que de repente Lord Voldemort empezó a hablar mucho como de su historial académico y de sus grandes aventuras que había tenido en el pasado. Y empezó como a hablar demasiado de eso, como queriendo intimidar. A mí me dio esa impresión y la verdad a mí sí me empezó a intimidar un poquito, pero todo iba relativamente bien, él estaba muy sonriente y muy amigable. Pero aquí todo cambió, porque entonces la alemana se paró y se fue al baño y nos quedamos solo los latinos, el colombiano, Voldemort y yo. Y no manchen, se los juro que a Voldemort se le cayó la máscara así cañón, sacó el cobre, no sé cómo decirlo en inglés, he showed his true colors, porque de la nada de estar así como muy, yay, latino style, empezó así. Me dijo súper serio, con un tono súper condescendiente y en español, cambió el idioma en un segundo. Te voy a dar un consejo. Ten mucho cuidado cómo le hablas a la gente. Y yo así de, ¿qué está pasando? Nunca me había pasado algo así en mi vida. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ay, hasta me da cosa acordarme, pero bueno, ahí les va. Y me dijo, ay, es que me da muchas ansias decirles. Primero porque yo soy de esas personas con el síndrome de quererle caer bien a todo el mundo. Y segundo porque me daba mucha ilusión conocer a mis compañeros y este fue mi primer día, entonces me acuerdo, me da ansias. Me dijo, se nota que nunca has estado en un ambiente internacional. Ten mucho cuidado cómo le hablas a la gente. Tus frasecitas de I'm down en el grupo de WhatsApp se pueden malentender muy fácil. Y también tus chistecitos espontáneos que dices mientras platicas con nosotros no vienen ni al caso. Eso fue lo que me dijo y primero que nada, bueno, ustedes ya me conocen, pausa, ustedes ya me conocen y saben que yo no me tomo la vida tan en serio y me gusta ser como graciosa y de repente reírme de todo. Entonces, lo que a mí me sacó mucho por sorpresa, primero es que él era el que más se reía de mis chistes. En todo ese día, cuando yo decía algo como graciosillo, él se reía mucho, entonces nunca lo vi como raro. Segundo,
yo ya he estado en varios ambientes internacionales. Por Dios, hasta tenía un novio extranjero que conocí en Los Ángeles. Yo ya tenía varios veranos pasándola en Estados Unidos o en Alemania, bailando, haciendo cosas de baile. Tercero, bueno, yo viví varios meses en Estados Unidos y la verdad yo escuchaba a muchos nativos decir siempre I'm down cuando hacíamos planes, de una manera como informal. Nunca creí y sigo sin creer que I'm down sea algo grosero que decir o algo que se deba malentender, al menos por un hablante nativo. Pues es algo informal, pero es algo que no es grosero. Me sacó muy de sorpresa, y más en mi primer día, que alguien se atreva a decirte tu cara así de que asumir que nunca has estado en el extranjero simplemente por cómo te ves o por tu personalidad como más, no sé, informal, yo creo. Pero todos estábamos en un plan informal porque todos éramos chavos que acababan de salir de la universidad. O sea, no crean que era como todos de trajecito, ni al caso. Y entonces en ese momento yo obviamente me sentí pésimo. Hasta la fecha me acuerdo y me siento así como, ay, una cosa. Hasta la fecha me acuerdo y me siento muy mal, porque de verdad fue como lo peor que me pudo haber pasado en mi primer día. Con todas las inseguridades que yo cargaba a esa edad, fue muy gacho. Algo que tienen que saber de mí es que en ese entonces yo era una chava súper insegura, y cuando alguien me trataba mal o me hacía como bullying, pues lo que yo hacía siempre era hacerme chiquita, como que así de Pero lo que le dije al chavo fue, muchas gracias por tu recomendación, lo voy a tomar mucho en cuenta y de verdad te lo agradezco, porque me hizo sentir muy chiquita, ¿saben? Mi autoestima quedó por los suelos ese día. No supe qué contestar, la verdad. Por dentro yo me sentía destrozada. Hasta la fecha me acuerdo y me hace sentir muy mal porque y pues ya después de eso ya inclusive me daba miedo platicar con ellos. Entonces regresó la alemana y casi les digo la nacionalidad, regresó la alemana y el Lord Voldemort pues obviamente cambió su cara de nuevo, era latino, buena onda y relajado. Y yo les dije, ¿saben qué? Ya me tengo que ir, saqué un pretexto y me fui. Entonces me fui en el metro a reencontrarme con Yannick. Nos íbamos a encontrar en una estación del metro de allá de Múnich. Y obviamente cuando llegué y lo vi, él estaba con una sonrisa así enorme, emocionadísimo porque yo le dijera cómo me fue. Lo único que se me viene a la mente como comparación es cuando un papá deja a su hijo en la escuela. Se los juro que así era, porque yo pues así estaba, muy vulnerable en un país que no era el mío. Entonces llegué a la estación, vi a Yannick, él abrió sus brazos así como para que fuera a abrazarlo, emocionadísimo. Yo corrí a abrazarlo, lo abracé y lloré. Me da muchas ansias. Ok, perdón, ya ven que soy bien chillona, así es que ni se sorprendan. Al día siguiente fue el día oficial de clases ya de mi maestría. Y pues obviamente a mí me daba pavor ir después de esa experiencia, pero pues iba a ir de todas maneras. Hagan de cuenta que yo vivía en una casa que estaba como a 40 minutos del campus, y mi plan original era ir a una estación del camión que estaba por ahí cerca de la casa. Pero cuando llegué, esperé y el camión nunca llegó, y al parecer ahí había un anuncio en alemán que decía que el camión no iba a pasar ese día, pero mi alemán era horrible, entonces no entendí nada y yo me quedé esperando. Ya se me estaba haciendo tardísimo, entonces dije, no importa, me voy a ir caminando 40 minutos a la universidad porque tengo que estar ahí en mi primer día. ¿A quién creen que me voy encontrando en el camino al campus? A Voldemort. ¿Por qué me pasa esto a mí? No sé, creo que era el destino, la vida me quería enseñar algo, no sé. Lo saludé bien, no le dije cómo me había hecho sentir ni nada por el estilo. Le expliqué todo lo que me había pasado, que el camión estaba cancelado, que yo estaba caminando, casi corriendo a la uni. Empezamos a caminar juntos y como a los 5 minutos empieza a ver su celular él y me dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a otro lugar, pero tú síguele, nos vemos luego, bye. Yo seguí trotando, ustedes me hubieran visto, yo parecía como en las olimpiadas, esas que mueven como la caderilla, así, yo iba rapidísimo. En eso volteo, no van a creer esto, volteo y pasa un camión al lado mío. Alcanzo a ver a Voldemort trepado en el camión hacia el campus. Caminé 45 minutos para llegar a mi universidad. Llegué llenísima de sudor, llegué muy tarde a mi primer día de clases, súper agobiada. Entré, ya habían empezado y voy viendo pues ahí a Voldemort ya sentado desde hace como media hora en clases. Y bueno, a final de cuentas, después de que terminó mi primer día de clases oficiales, todos quedamos de juntarnos ese día en un barecito después de clases para conocernos ahora sí ya todos. Yo no quería ir, ahí sí yo ya estaba pero enojada, triste, devastada, deprimida, baja autoestima. Yo era un manojo de ansiedad.
pero Yannick fue el que me empujó y me dijo, tienes que ir, o sea, tienes que ser valiente, hombre, ¿por qué no vas a dejar que este pelajustán, como diría mi mamá, no vas a dejar que este pelajustán cambie toda tu experiencia aquí en Alemania? Y dije, bueno, está bien. Me fui al barecito, llegué ahí, todavía no llegaba el pelajustán. Ay, ya le vamos a cambiar al pelajustán. Bueno, todavía no llegaba el pelajustán, pero había varias personas ahí que yo ni conocía. Y conocí a gente increíble con la que me llevé bien instantáneamente. Una de mis mejores amigas así de la vida es Paulina. La conocí ese día. Un amigo que se llama Mo, de Líbano, que por cierto, mucho amor al Líbano ahorita. O sea, platiqué con ellos de cómo me sentí el primer día, de lo que pasó, y todos me dijeron así de no, ni al caso. Muchos hablantes nativos de inglés me dijeron no, o sea, decir I'm down es lo más normal del mundo, y muchos de ellos lo decían en el grupo, I'm down. Entonces no tenía caso por qué me habló así este chavo. Fue una experiencia completamente diferente, como que mi autoestima, yo la sentía así como que del piso se empezaba a ir arriba, 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 arriba. Y en eso, bueno, llegó el pelajustán, decidió sentarse al lado de mí, le di la ley del hielo, hagan de cuenta, lo saludé, obviamente, no soy una niña inmadura, lo saludé así de ¿qué onda? Pero no le hice plática todo el tiempo. Creo que ese día comencé una etapa de crecimiento muy importante en mi vida, que todavía me pone como algo emocional, porque ustedes no, si ustedes conocieran a la Joss antes de irse a Alemania, y a la Joss de ahorita, la diferencia en cuanto a autoestima, inseguridades, etcétera, es abismal. Ese día creo que comenzó este proceso de crecimiento, que no fue fácil. Empecé a aprender a alejarme de la gente tóxica y a no quererle caer bien a todo el mundo. No es fácil vivir en otro país, y tampoco fue fácil para mí hacer amigos en Alemania. La verdad, hubo muchas veces que me sentía yo sola. Creo que fue una experiencia en donde me tuvo que romper muchos paradigmas, me tuvo que hacer sentir súper, súper mal. Probablemente lo peor que yo he sentido en toda mi vida fue en Alemania, pero luego eso me obligó a tener que construirme desde cero, y esa nueva Joss que se construyó era 1000 veces mejor que la anterior, y creo que me ayudó muchísimo y me preparó muchísimo para lo que iba a convertirse mi vida en YouTube cuando los haters empezaran a venir y cosas por el estilo. Entonces es una experiencia que yo no cambio por nada, a pesar de que fue difícil. Me ayudó muchísimo y me hizo quien soy yo el día de hoy. Si quieren un video donde les platique más como del día a día, de cómo era mi vida ya cuando me ajusté un poquito, ya cuando me asenté un poquito allá en Alemania, pues díganme y se los hago. Si alguien los hace sentir mal, acuérdense de este video y acuérdense que esas personas no tienen cabida en su vida y no les van a aportar nada en el futuro. Así es que dejen de pensar en eso y move on to positive people. Si quieres saber más de cómo logré irme a estudiar a Alemania, dale click a este video y nos vemos muy pronto. Bye bye.